Bueno, entonces ahora vamos a resolver problemas del capítulo 2. Siempre empezamos por los problemas más sencillos, ¿no? Entonces vamos a hacer en primer lugar el problema 2.2, que dice lo siguiente. Dice, el vector resultante de dos vectores tiene 10 unidades. Voy a anotar yo aquí, sí. 10 unidades, ¿ya? El vector resultante de dos vectores tiene 10 unidades de longitud y hace un ángulo de 35 grados para ganar algo de tiempo. Yo ya lo tengo aquí en el dibujo. Y hace un ángulo de 35 grados con uno de los vectores que yo lo estoy representando con B sub 1, ¿ya? Con uno de los vectores componentes, el cual tiene 12 unidades. Entonces me está dando también la magnitud de B sub 1. 12 unidades. Punto seguido. Hallar la magnitud del otro vector, entonces debemos encontrar la magnitud del vector B2 y el ángulo entre ellos. Entonces, el vector B sub 1 con el vector B sub 2 van a formar un ángulo θ, que debemos encontrarlo, ¿ya? Entonces, el ángulo que forma el vector B1 y el vector. Bueno, en realidad estos problemas son fáciles de resolver. Por el método analítico tenemos que utilizar fundamentalmente la ley de los cosenos, la ley de los senos, o también se puede resolver utilizando el método de las componentes. Siempre vamos a tener dos alternativas para resolver un problema, ¿ya? O si se forma un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras o las funciones seno, coseno, tangente. Ya les pido que mantengan silenciado su micrófono porque acabo ya de eliminar a un alumno, ¿ya? Entonces, si me hacen bulla, me arruina la grabación, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular la magnitud del vector B sub 2, que no está representado, y el ángulo que forma. Entonces, para esto nos ayudamos también un poco del método gráfico, del método del paralelogramo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Fíjense, yo uno los dos extremos de los vectores, es decir, tanto el extremo de la resultante como el extremo del vector B1. Y ahora traigo esta paralela aquí. Entonces, fíjense, este es el vector B2. ¿Por qué? Porque yo tengo que B1 más B2, tengo R. ¿Ya? Entonces, pero este vector B2 también lo traigo yo aquí, manteniendo aproximadamente, no estoy haciendo a escala, ¿no ve? Entonces, si agarro yo esto, pues también otra paralela a este vector. Entonces, este viene a ser el vector B sub 2, ¿no? Que se reproduce también aquí. Entonces, ahora nosotros sabemos que la resultante es igual a B1 más B2. Esta no es una suma algebraica, sino es una suma vectorial. Entonces, como yo conozco el valor de R y conozco el valor de B sub 1, entonces yo puedo de aquí despejar B sub 2. Entonces, B sub 2 es igual a R menos B1. Tengo yo aquí una diferencia de vectores. Para aplicar ahora la ley de los cosenos para esta diferencia, tengo yo que conocer el valor de R y el valor de B sub 1. ¿No ve? ¿Se está grabando? Sí. Conozco el valor de R, que vale 10 unidades, y B sub 1, que vale 12. Pero también debo conocer el ángulo que forma R con B1. Y en este caso conozco el ángulo que forma R con B1 es 35 grados. Entonces aplicamos la ley de los cosenos de la siguiente manera. Siempre aquí en los problemas yo trato de hacerlo lo más rápido posible. ¿Para qué? Para hacer un mayor número de problemas, ¿ya?
Entonces voy a hacer siempre alguna simplificación. Entonces la magnitud de B2 va a ser igual a raíz cuadrada de R al cuadrado más B1 al cuadrado menos. ¿Por qué? Porque es diferencia. Menos el doble producto de R por B1 y por el coseno, en este caso, de 35 grados, porque es por el coseno de estos dos vectores R con B1. Entonces, directamente voy a reemplazar datos. Entonces, ¿cuánto vale R? 10 al cuadrado, más 12 al cuadrado, menos 2 por 10 por 12 por el coseno de 35 grados. Entonces sacamos la raíz cuadrada de toda esa operación y encontramos el valor de 688. Entonces la magnitud del segundo vector B sub 2 es 688 unidades. ¿Ya? Ahora tenemos que encontrar el ángulo que forman los dos vectores. Ese ángulo es este. Todo este ángulo que forman los dos vectores. Y también lo podemos hacer por la misma ley de los cosenos. ¿Por qué? Porque ahora conocemos el vector B sub 1, conocemos el vector B sub 2 y conocemos la resultante. Entonces yo escribo esta ecuación. Entonces la resultante al cuadrado es igual a B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado más ahora. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la suma. ¿Ya? Entonces tengo más 2B sub 1, B sub 2, coseno del ángulo que forma B1 y B2, que no conocemos. Entonces, si yo despego de aquí coseno de tita, el coseno de tita va a ser igual a R al cuadrado menos B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado dividido 2 veces B1 por B2. Entonces voy a reemplazar aquí datos. Entonces tengo R al cuadrado es 10 al cuadrado menos B1 al cuadrado 12 al cuadrado menos B2 al cuadrado 688 al cuadrado dividido 2 por 10. B1 ¿cuánto vale? Perdón. B1 vale 12. B1, B2. B1 12 y B2 vale 680. Hacemos esta operación y luego sacamos el arcoseno o el coseno inverso, o en su calculadora apretan Shift, coseno a la menos 1, eso ya lo saben calcular, y de esa forma encontramos el ángulo que sale en este caso 123,58. Entonces de esa manera queda resuelto el problema. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a otro problema, al 2,4. Vamos a empezar con los pares. ¿Ya? Muy bien. Entonces borramos. Como se está grabando, ustedes van a poder volver a ver el video nuevamente para comprender de una manera mejor. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el 2,4. Siempre nos ayudamos de un diagrama, de un dibujo. Realmente trazamos un eje de coordenadas X y Y.
pero con los X, y X negativos cortitos. Entonces aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. A ver, ¿qué nos dice el problema 2.4? El problema 2.4 dice lo siguiente. La resultante de los vectores A y B es 11 unidades. Entonces tenemos, se trata de dos vectores A, otro vector B, y nos dice que la resultante es 11 unidades de los vectores A y B. La resultante de los vectores A es 11 unidades. Si el módulo del vector A es 5 unidades, el vector A vale 5 unidades, y el ángulo entre A y B es 45. ¿Ya? Entonces el ángulo entre A y B me dice que es 45 grados. ¿Ya? ¿Cuál es el módulo del vector B? Esto me está pidiendo el módulo del vector B. ¿Ya? Muy bien, entonces desde ahora voy a representar yo los dos vectores. Voy a representar aquí el vector A. Siempre conviene representar uno de los vectores en el eje X. Este para mí es el vector A. Y ahora voy a representar el vector B. Este para mí es el vector B. ¿Qué me dice el problema? Me dice que el ángulo que forman los dos vectores es 45 grados. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante? Trazamos una paralela. No hago yo escala, entonces. Ahora otra paralela al vector B. Entonces, la resultante va a ser la diagonal. Este marcador ya está un poco para las peras. Vamos a dejar ahí. Entonces, esta viene a ser la resultante. ¿Vale? Y no conocemos el ángulo que forma la resultante con A, que va a ser este. Entonces, veamos qué datos disponemos. En este caso, conocemos el ángulo, conocemos la resultante y conocemos A. Entonces, yo puedo aplicar la ley de los cosenos. La ley de los cosenos se aplica cuando tenemos una sola incógnita, ya sea el ángulo, el valor de R, el valor de A o el valor de B. Entonces, nuevamente yo aplico la ley de los cosenos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir? R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más 2AB coseno de θ. Entonces voy a reemplazar la información que tengo. R vale 11. R vale 11 al cuadrado. Igual. A vale 5. 5 al cuadrado. B no conocemos, es nuestra incógnita. Más 2. A nuevamente conocemos que vale 5. 2 por 5. B no conocemos, pero conocemos el ángulo coseno de 45 grados. ¿Ya? Entonces tenemos una ecuación de segundo grado. Voy a hacer aquí operaciones. 11 al cuadrado es 121. Once al cuadrado es 121. Igual. 5 al cuadrado es 25. ¿Ya? Más B al cuadrado. Aquí tengo 2 por 5, 10 por el coseno de 45. Entonces, coseno de 45 por 10. Esto es 707. Entonces, aquí tengo 7,07B.
Ya dicen, se me ha formado una ecuación de segundo grado que lo voy a ordenar, ¿ya? Entonces, este 25 viene aquí a restar. Entonces, vamos a tener 121 menos 25 es 96. Entonces, yo voy a tener 96 igual a b al cuadrado más 707b. Pero ahora ordenamos de acuerdo a una ecuación de segundo grado. Este término lo llevamos allá a restar y debemos igualar a 0. Entonces me va a quedar mi ecuación b al cuadrado más 7,07b menos 96 igual a 0. ¿Ya? Es decir, tengo una ecuación de esta forma, ax al cuadrado más bx menos c igual a 0. ¿Ya? Que lo resolvemos aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado. Entonces vamos a tener que b va a ser igual menos por fórmula, entonces tener menos el coeficiente b, que en este caso vale 707, más menos la fórmula, la fórmula de la ecuación de segundo grado, que ustedes ya lo saben, dice raíz cuadrada del coeficiente b al cuadrado. El coeficiente b vale 707. 707 al cuadrado menos 4a. En este caso a vale 1. 4 por 1 y por c, que vale menos 96. Dividido 2 por a, que es 2 por 1. Entonces me va a quedar el valor de b igual. Siempre una ecuación de segundo grado tenemos dos valores. O sea que vamos a tener dos valores de b. ¿Ya? 7,07 más menos dividido 2, y ahora voy a sacar yo la raíz de todo esto. ¿Ya? Entonces tenemos 7,07 al cuadrado más, esto menos por menos se vuelve más, entonces sería más 4 por 96, más 4 por 96. Sacamos la raíz y nos sale 20,83. Entonces aquí vamos a tener dos valores de b. Un valor negativo que no nos sirve, porque b no puede ser negativo, entonces ese valor lo anulo, que va a ser menos 707, menos 20,83, va a ser menos 27 entre 2, ese valor negativo no lo voy a tomar en cuenta. ¿Y cuál va a ser, digamos, mi respuesta? El valor positivo. Entonces tengo 20,83 positivo, menos 7,07, esto dividido 2, y me sale 6,88. 6,88 unidades, ¿ya? Entonces, la respuesta del problema 2.4 es 6,88 unidades. A ver, comprobemos. 6,80. Bueno, subimos un poquito el volumen de los problemas. Vamos a ir ahora al 2.6, ¿ya? Entonces voy a borrar nuevamente y nos vamos al problema 2.6. No, cuando yo estoy resolviendo el problema, claro, para que la grabación no se arruine, les pido que mantengan su micrófono silencio. Pero si ustedes observan que yo me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, ¿no? Porque yo también soy una persona, ¿no ven? Entonces, si ustedes notan que yo me he equivocado, porque generalmente yo lo hago rápido los ejercicios, si me he equivocado en una operación, por favor, ustedes tienen que estar atentos y me tienen que corregir. Oye, ahí no es el signo más, el signo menos. En ese caso sí tienen que activar su micrófono. ¿Por qué? Porque si no, la grabación va a salir mal, ¿no ve? Va a salir con el problema mal resuelto. O si hay alguna duda que usted lo tenga así urgente, entonces también dije, por favor, ¿me puede repetir o me puede decir cómo ha hecho ese cálculo? Eso también, o sea, vale, ¿ya? Lo que no quiero es que esté abierto su micrófono y se esté escuchando el ruido que está haciendo ahí en su casa. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahora el 2.6.
Bueno, el problema 2.6, a ver, dice lo siguiente. Voy a leer primero y después voy a hacer el dibujo, ¿ya? Entonces dice, la suma y la diferencia de dos vectores hacen un ángulo de 60 grados, con módulos de 12 y 6 unidades respectivamente. Pregunta, ¿cuál es el módulo de estos vectores? ¿Cuál es el ángulo entre ellos? A veces el problema no se lo puede entender con leerlo una sola vez. Entonces hay que leerlo 2 o 3 veces hasta que nosotros nos ubiquemos en el problema. Entonces una vez que nos ubicamos en el problema, bueno, recién disparamos a resolver, ¿no? Entonces este caso dice la suma y la diferencia de dos vectores. Entonces me está diciendo que el vector suma y el vector diferencia forman un ángulo de 60 grados. Me da el módulo del vector suma y del vector diferencia. Me dice que el vector suma vale 12 unidades y el vector diferencia vale 6 unidades, la mitad, ¿ya? ¿Y qué más nos dice el problema? Nos dice que el ángulo que forman estos dos vectores es de 60 grados. Entonces el ángulo que forma S con D es 60 grados, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál es el módulo de estos dos vectores? Entonces debo calcular yo el módulo, a ver, lo vamos a llamar con A, el un vector, y con B, el otro vector. Entonces nos pide calcular cuál es el módulo y cuál es el ángulo entre ellos, ¿ya? Entonces también nos está pidiendo el ángulo entre A y B, ¿ya? Ese ángulo tita, que también debemos calcular, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora nos vamos a orientar con un dibujo. Entonces debo yo trazar el vector A. A ver, aquí lo voy a hacer, ¿ya? A ver, podemos aproximar nosotros con una escala también para tener, digamos, una idea, ¿ya? A ver, lo pongamos unos 30. Entonces, este va a ser mi vector A, ¿ya? Ahora, yo sé que el ángulo es 60 grados, entonces voy a hacer aproximadamente. Como es menos, a ver, lo pongamos unos 25, a ver. Entonces, estoy representando los dos vectores, ¿ya? El vector A, y allá lo vamos a representar el vector B, a ver, lo vamos a hacer con un negrito, creo que tengo aquí. Entonces, este es mi vector B. Entonces, ahora, gráficamente la suma, fíjense, a ver, voy a hacer la suma, tengo que hacer el paralelogramo, ¿no? Entonces, agarro, subo allá. Ahora agarro esto, traigo aquí. Bueno, probablemente no me salga tan bien, pero bueno. Vamos a intentar. Esto, un poquito está chueco. No estamos haciendo en forma gráfica, ¿no? A ver. El diagrama o la figura nosotros nos lo tenemos que acomodar, ¿ya? De la mejor manera posible. De la mejor manera posible, estoy diciendo. Entonces, a ver si mi paralela era esta. Ya. Entonces, ¿para qué estoy trazando ese paralelograma? Para encontrar el vector suma. Entonces, este es el vector suma ahora. Esta diagonal.
Entonces, este es el vector suma. ¿Ya? Lo voy a representar con este. ¿Ya? Ahora, el vector diferencia. Fíjense en que este es un vector B. ¿Ya? Este es un vector B. Es idem a este. Si yo quiero hacer A, fíjense, si yo quiero hacer la diferencia de A menos B, entonces tengo que, aquí tengo el vector A, ¿no ve? Entonces ahora tengo que sumar otro vector B aquí. Entonces, el vector positivo es la flecha hacia arriba. Entonces yo trazo un vector igual a B hacia abajo. Entonces, y esto va a ser la diferencia. Entonces, fíjense, este es otro vector B. Entonces, esta longitud, toda esta longitud, hasta aquí es 2B. ¿Ya? 2B. ¿Por qué? Porque B y B tienen la misma longitud. Estamos hablando la misma longitud o la misma magnitud. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo A, fíjense, este es el vector, menos B, ¿no ve? Así, digamos, sería. Entonces digo, A menos B es D. Entonces, esto es el vector diferencia. Entonces, ahora, ¿qué me está dando de datos el problema? Me dice que el vector suma, que vale 12 unidades, y el vector diferencia forma un ángulo de 60. Entonces, esto es 60 grados. ¿Ya? Fíjense, aquí yo voy a representar este triángulo, fíjense, el triángulo P, Q y R. ¿Ya? Entonces, ahora, este triángulo PQR tiene, fíjense, un lado que es el vector suma, el otro lado que es igual a 2B, dos veces el vector B, y este otro lado que es el vector diferencia. Entonces, yo conozco el vector diferencia, fíjense, conozco el vector S y conozco el ángulo. Por lo tanto, yo puedo encontrar este vector 2B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Entonces digo S, a ver, voy a escribir con el otro color. Entonces digo S, no, bueno, directamente, fíjense, yo digo S más 2B, S más 2B va a ser igual a D, va a ser igual a D. Entonces, de aquí, esta es una ecuación vectorial. ¿Ya? De aquí yo despego 2B y va a ser igual a D menos S. Fíjense, la magnitud de 2 veces el vector B vectorialmente es igual a la diferencia del vector D menos el vector S. Ahora, tengo que ver yo, si conozco el valor de D y el valor de S y el ángulo que forma D y S, que en este caso es 60, entonces puedo aplicar la ley de los cosenos para esa diferencia. ¿Ya? Entonces, la magnitud de 2B va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ya?, de D al cuadrado más S al cuadrado menos el doble producto de D por S por el coseno de 60 grados. ¿Ya? En este caso, el coseno de 60 grados es 0,5 o 1/2. Entonces, con esto se cancela. Entonces, me va a quedar que 2B es igual a la raíz cuadrada, ¿ya?, de D al cuadrado. ¿Cuánto vale D al cuadrado? 6 al cuadrado. S vale 12 al cuadrado. Entonces aquí me queda directamente menos D por S. Menos 6. ¿Por qué? Porque el coseno de 60, que es 1/2, se simplifica con el 2. ¿Ya? Entonces de aquí obtengo 2 veces B, que me va a servir, y también obtengo el valor de B.
¿Ya? A ver, ¿dónde está la calculadora? Entonces, esto nos sale 1039. Unidad. ¿Ya? Eso, si nosotros dividimos entre 2, nos sale redondeando a 5,2 o 5,20. Entonces ya tengo yo la magnitud del vector B, que vale 5,20 unidades. ¿Ya? Ahora, yo tengo que encontrar ahora el valor del vector A, de este vector A. ¿Ya? Pero también debo encontrar, fíjense, el ángulo que forma el vector A con el vector B. Si yo prolongo esta línea hacia allá, ¿ya? El ángulo que yo tengo que encontrar es este. ¿Ya? El ángulo entre A y B. Pero es este. Que yo lo voy a representar, a ver, con θ. Y ese ángulo θ se reproduce ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora tengo que trabajar con la información que tengo. ¿Ya? Y nuevamente yo voy a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a seguir trabajando con el triángulo PQR. ¿Ya? A este ángulo que está aquí abajo, lo voy a representar con alfa. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es el alfa, es el ángulo opuesto del lado S. ¿Ya? Entonces yo puedo escribir S dividido el seno de alfa igual a todo este lado que es 2B, ¿no es? Y su ángulo opuesto es 60, dividido seno de 60 grados. ¿Ya? De aquí yo voy a encontrar el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer. Entonces, el seno de alfa, fíjense, va a ser igual, esto viene aquí a multiplicar y 2B va a venir a dividir, ¿no? Entonces voy a tener aquí S por el seno de 60 grados dividido 2B, ¿ya? Entonces esto viene aquí a multiplicar y el 2B viene a dividir. Entonces tengo S sobre 2B por el seno de 60. Entonces voy a reemplazar datos, a ver si me alcanza la pizarra. Entonces el seno de alfa es igual a S, que vale 12 por seno de 60 grados, dividido 2B, allá lo tengo 2B, es 10,39, ¿ya? Entonces, de aquí yo encuentro que el valor de alfa me sale lo siguiente. A ver, vamos a hacer aquí operaciones. 12 por seno de 60 dividido 10,39, ese valor, ya, este valor, fíjense, sale aproximadamente 1,00, ¿ya? Perdón, este valor, es decir, 12 por seno de 60 dividido 10,39, sale aproximadamente 10,0 y aquí hay todavía decimales. Entonces voy a tomar solamente 2 decimales. ¿Qué significa eso? Que si yo ahora saco el arco coseno de 1 o seno a la inversa de 1, entonces el ángulo alfa me sale 90 grados, un ángulo recto, ¿ya? Entonces alfa es 90 grados. Entonces, si alfa es 90 grados, ¿ya? Se trata, este triángulo, fíjense, aquí está A, aquí está D y aquí está B, ¿no? Entonces, si este ángulo vale 90 grados, se trata de un triángulo rectángulo. Si yo pensé aquí este puntito lo represento con S, ¿ya? No, con otra letra voy a utilizar para no confundir. ¿Qué sé yo? M, ¿ya? Entonces ahora, este triángulo PMR es un triángulo rectángulo.
Entonces, ¿qué significa? Que este es el lado B, el lado D, y A vendría a ser la hipotenusa. Entonces, si es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso fíjense, A al cuadrado será igual a D al cuadrado más B al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus dos lados. En este caso tengo D al cuadrado, de aquí desde M a R, hay B. Entonces más B al cuadrado. Y por lo tanto yo puedo determinar en forma directa ahora ya la magnitud del vector A. Entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de D al cuadrado. ¿Cuánto vale D? 6 al cuadrado. ¿Y cuánto vale B? 5,20 al cuadrado. Entonces, haciendo operaciones, el valor de A va a ser igual a 7,94 unidades. 7, que es el resultado que nos da el texto. ¿No ves? 7,94 unidades. Entonces, ya tengo yo la magnitud del vector B y la magnitud del vector A. Ahora me pide encontrar el ángulo θ. Fíjense, como este es un triángulo rectángulo, entonces, si yo analizo este ángulo, entonces yo digo seno de θ, fíjense, aquí arribita lo voy a hacer. Seno de θ, será, el seno de θ será el cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces voy a tener D sobre A. ¿Cuánto vale D? Vale 6. ¿Y cuánto vale A? 7,94. 7,94. Y de aquí entonces yo encuentro el ángulo θ. ¿Ya? Entonces dividimos 6 dividido 7,94. Esto, shift, seno a la menos 1. Me sale 49,08. Y de esa forma está resuelto el problema. ¿Sí? El ángulo que forma el vector A con el vector B vale 49,08. El resultado dice 49,1. ¿Ya? Este 8 se puede redondear a 1. Bueno, de esa forma estaría resuelto el problema. A ver cómo andamos de hora. Bien nomás. Vamos a borrar. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, solamente 2 clases para los problemas, yo trato de escoger uno de cada tipo. Es decir, a ver ahora, vamos a ver cuál hacemos. Vamos a tener que saltear. Voy a saltear al 2,13 ya, porque los otros son parecidos. Al 2,13. El 2,13 dice: una lancha motor se dirige en la dirección 70 grados este-norte a 25 millas por hora en un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resultante es de 30 millas por hora en la dirección 40 grados este-norte.
encontrar la velocidad de la corriente y su dirección. Bueno, entonces nos vamos a guiar nuevamente de un dibujo que yo siempre para adelantar ya lo tengo resuelto. Entonces vamos a trazar un eje de puntos cardinales en este caso. Cuando se trate de lanchas, de aviones, utilizamos los puntos cardinales, ¿ya? Entonces tenemos aquí el norte, tenemos el sur, el este y el oeste, ¿ya? Entonces el problema, perdón, nos dice una lancha motor se dirige en la dirección 70 grados este-norte, ¿ya? Entonces, este-norte, 70 grados, más o menos hay. Vamos a exagerar un poquito, ¿ya? Entonces, esta es la velocidad de la lancha y nos dice 70 grados este al norte, ¿ya? Y nos dice que esa velocidad de la lancha es igual a 25 millas, ¿ya? Entonces 25 dice millas por hora, 70 grados EN, este a norte. Dice, en un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resultante es de 30 millas en la dirección 40 grados también este-norte, ¿ya? Entonces la resultante, me está dando la resultante, ahí sí te lo voy a colocar. Entonces es lo más chiquito. Es decir, que tenemos que acomodar nuestro problema, ¿no ven? Ya. Ahí lo voy a hacer yo. Entonces, esta va a ser mi resultante, exagerando desde luego, ¿ya? La velocidad resultante. Esta es la velocidad de la lancha. A ver. Si tengo que modificar mi dibujo, lo voy a modificar. Entonces ahora, piensen, voy a unir yo estos extremos. ¿Por qué los uno estos extremos? Porque esta velocidad resultante debe ser el vector resultante entre esta velocidad de la lancha y la velocidad de la corriente. Entonces, este vector me representa la velocidad de la corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué hago ahora yo? Este vector de la velocidad de la corriente lo traslado aquí abajo, aquí, exagerando un poco, ¿no es? Esto es así, ¿ya? Entonces, este es el vector de la velocidad de la corriente. Voy a leer nuevamente el problema, ¿ya? A veces requiere leer 2 o 3 veces el problema. Entonces dice, una lancha motor, que es, ¿ya? Se dirige en la dirección 70 grados. Todo este ángulo de aquí hasta allá vale 70 grados, ¿ya? Este norte a 25 millas por hora. En un lugar, este es el lugar para nosotros. Aquí se encuentra la lancha, en el origen, ¿ya? O en la intersección entre los puntos cardinales este, oeste, norte, sur. Entonces aquí está la lancha, ¿ya? Entonces dice, en un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resultante, esta es para mí la velocidad resultante, es igual a 30
millas por hora. La velocidad resultante es 30 millas por hora, que es este vector negro. Y este otro representa la velocidad de la corriente. Ahora, nos dice que la velocidad resultante, que tiene una magnitud de 30 millas por hora, en la dirección 40 grados este-norte también. Entonces, ahora, este ángulo entre la velocidad resultante vale 40 grados. ¿Ya? Entonces, 70 es desde aquí, desde el este hasta aquí, la velocidad de la lancha. Y 40 desde el este hasta la velocidad resultante. ¿Ya? ¿Qué más? Encontrar la velocidad de la corriente y su dirección. Entonces, debemos encontrar el valor de la velocidad de la corriente, dice, y su dirección. Ese marcador ya está para las P. Entonces, ¿cuál es la dirección de la corriente? En este caso va a ser este ángulo. ¿Ya? Y diremos, la dirección es igual a alfa medido desde este a sur. ¿No ve? Entonces, alfa, tantos grados, este a sur. ¿Ya? Bueno, entonces ahora, piensen que el ángulo de aquí hasta aquí vale 70 y de aquí hasta aquí 40. Entonces, este ángulo que forma BL con BR va a ser 30, porque yo digo 70 menos 40, entonces este ángulo vale 30 grados. ¿No ve? 30 grados. ¿Y dónde se reproduce? Se reproduce aquí. Ahí se reproduce el ángulo de 30 grados. ¿De acuerdo? Ahora, este BL también se reproduce aquí abajo. ¿No ve? Muy bien. Entonces nosotros podemos aplicar ahora la ley de los cosenos para la diferencia. ¿Por qué? A ver, ¿con qué color? Con este. Entonces, esta velocidad resultante, ¿ya?, va a ser igual a la velocidad de la lancha más la velocidad de la corriente. Tenemos de datos la velocidad resultante y la velocidad de la lancha. ¿Ya? Entonces, de aquí yo puedo despejar la velocidad de la corriente, será igual a la velocidad resultante menos la velocidad de la lancha. ¿No? La velocidad de la corriente va a ser BR. Entonces yo tengo aquí una diferencia de dos vectores. BR conozco que vale 30 millas y BL que vale 25. El ángulo que forma BR y BL, ¿cuánto vale? El ángulo que forma BR y BL vale 30 grados. ¿No? Entonces aplicamos la ley de los cosenos para la diferencia. Entonces, rapidito, la velocidad de la corriente va a ser igual a raíz cuadrada de BR al cuadrado. Entonces tengo aquí 30 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 30 por 25 por el coseno de 30 grados. Entonces, para ganar tiempo, ese cálculo yo ya lo tengo, es 15,03. Entonces, la velocidad de la corriente vale 15,03 millas por hora. Entonces, ya tenemos, ahora tengo que encontrar este ángulo alfa, ¿ya? Muy bien, pero ahora, a ver, tenemos que analizar la información que tenemos. A ver, yo voy a ver en todo este ángulo, a ver, no sé si se me aprecia. Si todo es, voy a este triángulo, fíjense, este triángulo yo siempre represento así. Esto es O, el origen, este punto lo voy a llamar P y este otro Q. Entonces tengo un triángulo OPQ, ¿ya? Entonces yo, fíjense, conozco yo BL, ¿no ve? Conozco BC
conozco este ángulo y no conozco todo este ángulo, fíjense. Todo este ángulo yo lo voy a llamar phi. Entonces voy a decir, este lado es BL. Entonces digo, BL, ya, la velocidad de la lancha. A ver, haga más bonito. Entonces, este lado, la velocidad de la lancha, dividido el seno de este ángulo opuesto, que es phi, será igual, ¿ya?, a este lado, que es BC, que conocemos la velocidad de la corriente, dividido el seno de 30 grados. ¿Por qué estoy calculando yo este ángulo phi? Porque ya conozco que de aquí a aquí es 40. Entonces, este ángulo alfa, que es la dirección de la velocidad de la corriente, va a ser igual a todo este ángulo phi menos los 40. ¿No ves? Entonces, de aquí yo despejo seno de phi. Entonces, seno de phi va allá a multiplicar y esto a dividir. Entonces, voy a tener BL por el seno de 30 dividido la velocidad de la corriente. Entonces, BL, que es la velocidad de la lancha, es 25. Por el seno de 30 grados dividido la velocidad de la corriente que acabamos de encontrar, que es 15,03. Entonces, de esta forma encontramos el ángulo phi. ¿Ya? Y este ángulo sale 56,27. Hay que tener mucho cuidado en el redondeo de ángulos, ¿ya? Y también cuando estamos calculando un ángulo, o sea, va a variar, si tomo yo un decimal, 2 decimales, puede variar 2 o 3 grados, pero eso no hay ningún problema. Yo no califico esas variaciones, sino que esté correctamente el problema. Entonces ahora les decía, la dirección alfa va a ser igual a los 70, perdón, alfa va a ser igual a todo el ángulo phi menos los 40 grados. Entonces, ¿cuánto vale phi? Vale 56,27 menos 40. ¿Ya? Entonces, finalmente, alfa, que es nuestra dirección, será 56,27 menos 40, será 16,27. Pero no lo puedo dejar así el resultado, porque esto no me está dando la dirección. Entonces, tengo que colocar 16,27 este azul. Ahora ya sé que el ángulo 16,27 es medido desde este hasta azul. ¿Ya? Bueno, entonces de esa forma estaría resuelto este problema. Veamos cómo andamos de hora. Y vamos a hacer ahora un problema más ya de vectores en el espacio. Y no nos va a dar el tiempo. Borramos esto. ¿Dónde está? Con este trapito. Entonces, a ver, siguiendo nuestros problemas. Entonces vamos a pasar ahora a ver 2,14, ya me he dicho, 2,15, parecido. A partir del problema 2,16 corresponde a problemas de vectores en el espacio. Entonces justo vamos a hacer el 2,16. El 2,16. El problema dice lo siguiente: dados los vectores, entonces voy a escribir aquí. El vector A igual a 3i más 4j
y más 5K. 3i más 4j más 5K. Y el vector B es igual a 2i menos 3j menos 3j y más 4K. Entonces me está dando dos vectores expresados en sus tres componentes utilizando vectores unitarios para darle la dirección de cada componente. ¿Ya? Entonces, dados esos dos vectores A y B, encontrar, dice inciso A, lo vamos a hacer esto por partes. ¿Ya? El inciso A dice la magnitud del vector suma. El inciso B, la magnitud del vector diferencia B menos A. B menos A. Inciso C, el producto escalar de los dos vectores. Entonces pide, escalar es punto A, punto B. Inciso D, el ángulo entre A y B. El ángulo tita, que lo puedo representar con cualquier letra, alfa, gamma. ¿Ya? El ángulo entre A y B. Inciso E, la magnitud del vector resultante del producto vectorial B por C. Entonces dice la magnitud del vector resultante. Nosotros lo vamos a representar con C, el vector resultante. Entonces la magnitud de C del producto vectorial B por A. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, para el inciso A tenemos que calcular la magnitud del vector suma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar el vector suma. ¿Cómo encontramos el vector suma? Sumamos algebraicamente las componentes en la dirección X, Y y Z de ambos vectores. Algebraicamente significa que debemos tomar en cuenta el signo. ¿Ya? Entonces, sumo la componente X de A más la componente X de B. Entonces digo, 3 más 2, 6. 6i. Aquí bien tengo más 4 menos 3 más 1. Entonces escribimos más J. Y aquí tengo más 4 más 5 más 9. Más 9K. Entonces, ese es el vector suma, cuyas componentes son 6i más 1j más 9K. Entonces, ahora su magnitud lo encontramos, les decía, con Pitágoras. ¿Ya? Es el teorema de Pitágoras ampliado en las tres direcciones. Entonces, vamos a tener 6 al cuadrado más 1 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso me va a dar la magnitud del vector suma. Entonces, agarramos la calculadora y decimos 36 más 1 más 81 igual 118 raíz, y esto nos sale 1086. Ingen, el primero no Ingeniero, sería, disculpe. Hijito, creo que se confundieron, el primero es 5. a ver, revisar, hijito. La suma de 3 más 2 sería 5. Sí, Inge. Ah, sí, yo lo he multiplicado. ¿Ve? Así, por ejemplo, tiene que activar su micrófono, porque si no, sale todo para las P. Ya. Gracias, Dios, por la corrección. Entonces, ahora, nuevamente hago el cálculo. Entonces, tengo 25 más 1 más 81, 107. Sacamos raíz. Y eso sale 1034. Ya, ahora está correcto. Muy bien. Entonces tenemos 10,34 unidades. Para el inciso B,
También lo mismo. Nos dice que encontremos la magnitud de la diferencia B menos A. Entonces ahora restamos, fíjense. Entonces voy a encontrar aquí el vector diferencia. Entonces B menos A, dice. Entonces agarro 2 menos 3 menos I. ¿No es? Entonces tengo menos 3 menos 4 es menos 7J. Menos 7J. Y aquí 4 menos 5 es menos K. Menos K. Entonces, ese es el vector diferencia A, el vector diferencia B menos A. Entonces ahora la magnitud, lo mismo. Raíz cuadrada, tengo de menos 1 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Entonces la diferencia, a ver, va a ser 7 por 7, 49, más 1, 50, 51, ¿no ve? $51. Raíz 714. Vamos a ir comprobando las respuestas para ver si no me equivoco. 714, correcto. Entonces, la magnitud del vector diferencia, 714. Ahora debemos encontrar el producto escalar de A punto B. El producto escalar de A punto B nos tiene que dar un número, ¿ya? Entonces, A punto B es igual a la multiplicación de la componente AX por BX más AY por BY y más AZ por BZ. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. A punto B igual. Entonces multiplico 3 por 2, 6. Algebraicamente, eso significa que tenemos que tomar en cuenta el signo, ¿no? Más 3, yo al rato me confundí con el producto. Entonces tenemos 6. ¿No? Aquí va a ser menos, porque tengo más 4 por menos 3, ¿ya? Es menos 12, ¿no ve? 4 por 3, 12. Menos 12. Finalmente tengo más por más, más 5 por 4, 20. Más 20. ¿Eh? Entonces tengo 20 menos 12 es 8, más 6, 14. Entonces digo, A punto B es un número, 14. Ahí no hay unidades. ¿No? Veamos cuánto sale, 14. Correcto. El inciso D. Para el inciso D me está pidiendo el ángulo que forma el vector A y B. ¿No ven? Por decirle, este es el vector A y este es el vector B. Entonces, ese ángulo debemos calcular. ¿Cómo se calcula el ángulo que forman dos vectores? Aplicando el producto escalar. ¿Ya? Entonces, el producto escalar me dice que, aquí te voy a escribir, ¿ya? A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los vectores A y B. ¿Ya? Entonces, fíjense, este producto escalar A punto B yo lo tengo aquí que vale 14, pero no tengo la magnitud de A ni la magnitud de B. Entonces voy a encontrar la magnitud de A aquí sí. ¿Ya? La magnitud de A va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿no? Más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Esa va a ser la magnitud de A. Y la magnitud de B también va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, y más 4 al cuadrado. Entonces encontramos las magnitudes. Lo podemos dejar eso en raíz si queremos. Entonces tenemos ahí 3 al cuadrado, 9. 9 más 16 más 25. 50. Raíz de 50. ¿Ya? A ver, 9 más 16 más 25. Aquí tenemos 4
más 9 más 16. 4 más 9 más 16. 29. Raíz de 29. 4 más 9 más 16. Entonces ahora despejamos de esa ecuación el coseno de θ. Esto era para el inciso D. Esto era el inciso C. A, B, C, el D. Entonces despejamos ahora el coseno del ángulo θ. ¿Ya? Entonces igual a punto B. ¿Cuánto vale A punto B? Vale, bueno, pongamos aquí, A punto B dividido la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Eh? Aquí me veré, si no voy a taparles. Entonces, A punto B vale 14, que está allá, el producto escalar. Y aquí voy a colocarlo en una sola raíz, porque es la misma. Entonces decimos raíz cuadrada de 50 por 29. Y de aquí directamente voy a encontrar el ángulo θ. ¿Ya? Entonces digo 50 por 29 igual, saco la raíz. Eso lo llevo arriba por 14. Y luego aprieto Shift, coseno a la menos 1. Shift. Y me sale 68,43 aproximadamente. 68,43. Comprobemos el inciso D. 68 está bien. Finalmente el inciso E. ¿Ya? Pero ahora yo voy a borrar ya porque no tengo espacio, allá no se va a ver bien. ¿Ya? Entonces no queda otra que borrar. Además, estos problemas son cortos. Más adelante, en los otros capítulos, tengo que borrar 2 veces la pizarra. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a borrar todo esto para hacer el inciso E. El último. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense, yo tengo que encontrar en el inciso E, debo encontrar yo un vector C que tiene que resultar de multiplicar B por A. Y luego debo encontrar la magnitud de ese vector C. ¿Ya? Entonces ahora utilizamos el método de los determinantes, se había dicho. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, el vector C va a ser igual. Entonces, armamos nuestro determinante. Colocamos I, J y K. Ahora, colocamos las componentes de B. Entonces, tengo 2, tengo menos 3 y tengo 4. Las componentes del vector B. ¿Ya? Si sería A por B, entonces coloco en la segunda fila las componentes de A. Entonces, en este caso de A sería 3 más 4 y 5. ¿Vale? Bueno. Entonces tengo mi... Entonces ahora voy a encontrar las 3 componentes de C. Ustedes saben, me va a dar un vector así. Cx más Cy más Cz. Me tiene que dar un vector de esa forma. ¿Ya? Entonces ahora, para la componente X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, yo anulo esto. A ver, anulo esto, ¿ya? Y anulo esto. Entonces me queda bien, sí, menos 3 por 5, aquí auxiliarmente, lo voy a hacer, esta vez se puede hacer directo, ¿no? Entonces digo, menos 3 por 5 es menos 15, ¿no? Entonces menos 3 por más 5 es menos 15. Menos por fórmula, 4 por 4, 16. Entonces digo, menos 15 menos 16 es menos 31. ¿No? Entonces tengo que escribir aquí menos 31i. Esa es la componente Cx. ¿Ya? Ahora aquí será más o será menos, no lo sabemos. Ahora, ¿qué hacemos? Anulamos la del medio, ¿no? Y multiplicamos de derecha a izquierda. Entonces digo 4 por 3, 12. ¿Ya?
4 por 3, 12. Menos por volumen. Abro paréntesis. Ahora, 5 por 2, 10. 10. Entonces, 12 menos 10 es 2. Más 2 otros, ¿ya? Que quede claro, para la componente Y multiplicamos de derecha a izquierda. 4 por 3, 12. Menos colocamos por volumen ahora. 2 por 5, 10. Entonces, 12 menos 10, 2J. Ya. Finalmente, para la última, entonces volamos esto. Entonces tenemos 2 por 4. A ver, vamos a borrar esto, no confundir. Entonces volamos esto. Entonces tenemos 2 por 4, 8. Menos, abro paréntesis. 2 por 4, 8. Menos por volumen. Ahora, menos 3 por 3 es menos 9. Entonces tengo ahora, ¿cuánto me queda? Menos por menos, más. Entonces, 8 más 9, 17. 17K. Entonces, ese es el vector C, que en este caso resulta de multiplicar B por A. Ahora tengo que encontrar la magnitud de este vector C. Entonces, la magnitud del vector C, otra vez con raíz cuadrada. Entonces, aquí tengo menos 31 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 17 al cuadrado. Y de esa forma encontramos la magnitud del vector C. A ver, ¿cuánto nos sale? 31 al cuadrado. 31 al cuadrado, más 4, más 17 al cuadrado, igual raíz. ¿Dónde está? Raíz, sale 35,41. Veremos si ese es el resultado. 35,41. Correcto. Estos son unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque siempre el producto vectorial de dos vectores me da el área del paralelogramo, ¿ya? Por eso colocamos unidades al cuadrado. Bueno, entonces con eso damos por terminada la clase de hoy. Aquí vamos a parar la grabación.